Ok, vamos. Les voy a poner, este es mi número, por si tienen alguna duda o consulta. Varios de salón tienen mi número, varios de salón me escriben, ¿ya? Pero hay algunos que me están diciendo mi número para alguna pregunta, o si necesitan material de universidades, me dicen y les mando al correo, ¿ya? O material para repasar, ¿no? De algún, por ejemplo, de algunos colegios, tengo material aparte, entonces yo te puedo pasar. Si lo necesitas, si lo quieres, no se los voy a pasar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay personas que simplemente no lo desean, entonces no le voy a acumular su bandeja de cosas que no me han pedido. Solamente me piden y eso los mando de manera gratuita, por si acaso. No tiene ningún costo, solamente quisiera pues que el que lo necesita. Y en algunos casos, por ahí que tengo material físico, ¿ya? Podría también, por ejemplo, tengo por ahí algunas obras y a los que de repente desean esas obras, ¿ya? A ver, les pongo el número nuevo. A los que desean algunas obras que tengo, se las puedo también pasar, no tengo problema, o sea, se las puedo prestar o regalar en todo caso, ¿ya? Para que ustedes puedan también leer algunas cosas que de repente no tienen a su alcance y yo las tengo aquí y no se me hace ningún problema. Solamente que te diría el día pues que me citen en el colegio, ¿ya? Entonces para ir en un solo viaje, el día que me digan tiene que ir al colegio mi Frenchy, voy con ese material y te lo entrego, ¿ya? Bueno, después de este pequeño mensaje, sigamos. Agüero. Buenos días, Miss, presente. Muy bien. Agurto. Disculpen, chicos, la imagen. ¿Aburto? No está. ¿Aquí no? Presente, Miss. Muy bien. Rapidito me responden, por ahí estamos con la hora. Ascate. Presente, Miss. Muy bien. Serna. Presente, Miss. Cortés. Presente, Miss. Muy bien. Cotos. Presente, Miss. Ok, Cruz. Presente, Miss. Muy bien. A ver, Cuadros. Presente. Ya. Falconi. Falconi no está. ¿O sí me dijo presente? Disculpen. Gallo. Presente. Guevara. Guevara. Ya, díganle a Guevara que está en rojo conmigo, ¿eh? Guevara prácticamente ha sido inexistente primer bimestre, la gran parte del primer bimestre, y en segundo bimestre para mí no figura. Yo le tengo bastante estima a Guevara porque ha sido un muy buen alumno durante el periodo que yo le he enseñado, pero realmente no sé qué le pasó, así que me avisa, que me avise, me llame. ¿Sí? Muy bien. Herrera. Machaca. Matos. Mechan. Peña. Peña. Pereda. Pereda. Pilco. Presente, Miss. ¿Quién me ha hecho presente? ¿Pilco? Sí, Miss. Ok. Quirós. Quirós. Quispe. Presente, Miss. Ramírez Alonso. Presente, Miss. Gracias. Ramírez Milagros. Presente, Miss. Gracias. Ramos. Ramos. Robles. Silva Ana. Presente, Miss. Muy bien. Sirlupú.
Sirlupú. Zapata. Presente. Gracias. Bueno. A ver. Vamos por aquí. ¿Será esta? La semana pasada quedamos en que íbamos a adelantarnos a la clase, como así, haciendo un trabajo acerca de esta separata. Y en esta separata estábamos hablando de las organelas que podían dividirse en membranosas y no membranosas. Todo eso estaba dentro, ¿ya? Estaba dentro de donde todas las organelas, ¿se acuerdan? Del citoplasma. ¿Sí? O sea que nos toca hablar acerca de ello. Si ustedes ya se han adelantado a ello, quiere decir que les puedo preguntar y ustedes van a responder. ¿Ya? La idea era esa, que ustedes lean antes de clase para que estén enterados de lo que vamos a ver. ¿Ya? Un ratito voy a ponerle a Ana que entre y Mechan que ingrese. Ya, ya, Matos, te voy a poner asistencia ahorita, no te preocupes. Un momentito rapidito, porque si no me olvido. Y después, de verdad que estoy tomando este bimestre bastante hincapié en la asistencia, ¿eh? Mechan ya ya ingresó, me imagino. ¿Me confirmas, Mechan, si me escuchas? Silva. Sí, Miss, presente, lo escucho. Ok, Silva ha reingresado. Ya. Entonces, bueno, sigamos. Ya. A ver, estaba diciéndoles que aquí vamos a hacer lo que es citoplasma, y el citoplasma ya lo habían leído, es más, ya han trabajado en cuadro, es más redundando. Algunos hicieron no solamente el cuadro del citoplasma, sino que me escribieron al WhatsApp y me dijeron, Miss, como yo ya lo he leído, entonces no solamente puedo hacer ese cuadro, puedo ir respondiendo, y yo les dije que no había ningún problema, podían ir respondiendo y respondieron a las preguntas del final. Así que no tengo ninguna dificultad con eso. Está bien. Miss, yo no las he respondido todavía. No hay problema. No era obligación responderlas realmente. La pregunta del final todavía no lo era, pero si ya lo has hecho, está muy bien. Has adelantado la tarea de esta semana y está perfecto. Miss, entonces, ¿qué haríamos la siguiente semana? Ya vamos a comenzar a hablar acerca, o sea, tú sabes que la célula es, en conjunto hacen tejidos, ¿cierto? Y entonces vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, que esos tejidos forman, por ejemplo, que el tejido de quién, de las plantas. Vamos a ver las características, por ejemplo, de algunos reinos, como el reino Plantae, como el reino Fungi, ¿ya? Vamos a ver las características, ¿sí? Todo, de los reinos en general, pero para darle una antesala, vamos a hablar acerca de los reinos. Vamos a hablar acerca de los reinos y después vamos a decir cuáles son los reinos y vamos a empezar por el reino Fungi. Así que te voy adelantando. Yo te voy a mandar un material de reino Fungi. Yo lo que necesito es que vayas leyendo el material y te vayas adelantando un poco con la lectura, ¿sí? Como ya lo has hecho, me imagino que ya lo tienen en mente. Pregunta, ¿no? Pregunta. Nosotros hemos leído el citoplasma y dentro del citoplasma sabemos que hay un citosol, ¿ya? Denison, ¿puedes leernos qué es el citosol? Sí, Miss. Ok, gracias. Citosol, compuesto por agua, proteínas, sales, glúcidos y otras moléculas en solución. Contienen además una estructura hecha de proteínas a modo de armazón llamada citoesqueleto, que se encarga de la forma y movimiento celular, así como de la adhesión entre dos células. Se reconocen en el citoesqueleto dos tipos de estructuras: microtúbulos, proteína tubulina, y microfilamentos, proteínas actina y miosina. Entonces, gracias, Denison. Aquí tenemos algunas cosas. Tenemos cómo se compone un citosol, ¿ya?
tenemos también su función. ¿Y qué más tenemos? Que se dividen en estructuras. Entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo se compone? Es de agua, proteínas, sales, glúcidos y otras moléculas, ¿no? Entonces ponemos aquí, o subrayamos, resaltamos en este caso. Ya, a ver. Disculpen, mi resaltado está un poco gigante. Agua, proteínas, sales, glúcidos y otras moléculas en solución. Eso es lo que vamos a resaltar. Entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Dice, ¿qué cosa dice aquí? Además, una estructura hecha de proteínas a modo de armazón llamada citoesqueleto. Ah, ya, entonces, un ratito que alguien va a entrar. Ah, Enzo, ya está. Dice, llamada citoesqueleto. ¿Y qué es el citoesqueleto? El citoesqueleto es el armazón. ¿Ya? Así como nosotros tenemos un esqueleto, pero el esqueleto de la célula es el citoesqueleto, porque cito es célula. ¿Ya? Entonces, citoesqueleto es el armazón de la célula, ya como su esqueleto de la célula. ¿Ok? Vamos a seguir. Un ratito vamos a achicarlo un poquito. Ah, me pasé de achicarlo, pero. Ya se encarga de formar, dice, de dar la forma. Por ejemplo, a nosotros nos da la forma, que a qué cosa? Nuestro esqueleto, nuestra columna, ¿no es cierto? Nos da la forma. ¿Qué tenemos si no seríamos una masa pegada al suelo? Pero no, tenemos una forma y ese armazón que tenemos llamado el esqueleto nos da esa forma. Y no solamente el armazón nos da la forma, sino nos permite el movimiento. ¿Ya? Pero no solo, sino junto a los músculos, ¿no? Y en trabajo con la cabeza, pues con el sistema nervioso, músculos y los huesos, ¿ya? Son los que van realizando todo lo que es el movimiento. Así como pasa en las personas, también pasa en la célula. Quiere decir que el armazón citoesqueleto se encarga de darle la forma a la célula y también el movimiento que tiene, así como la adhesión entre dos células. Entonces, ya tienes, ¿qué cosa? Que el citosol está compuesto por agua, por sales y por glúcidos. Tienes también que hay un armazón, y este armazón se llama citoesqueleto. ¿Qué cosa da? Da forma, da movimiento y permite que se adhiera entre dos células. Entonces, una célula se adhiere con la otra y es gracias a esto. Ahora dice, se reconoce en el citoesqueleto dos estructuras. Entonces, yo tengo el citosol. Dentro del citosol está compuesto por tal, tal y tal que ya lo hemos visto. ¿Ya? Ahora tenemos, ¿qué más? Que tiene un citoesqueleto. Contiene un citoesqueleto que es el armazón, da movimiento y ayuda a la adhesión entre dos células. Pero el citoesqueleto a la vez se subdivide en dos estructuras. Una estructura llamada microtúbulos y otra microfilamentos. Entonces, vamos a ver, tenemos acá a los microtúbulos y acá tenemos a los microfilamentos. Cada uno de ellos se fosfodivide, tiene proteínas, tiene tubulina y este microfilamento tiene proteína, actina y miosina. Entonces, ¿qué cosa pasa? Que cuando yo, por ejemplo, hago mi resumen o cuando ustedes han hecho su resumen, hacen lo siguiente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el citosol. Y el citosol, ¿ya? Entonces tú pones acá de qué está compuesto. Entonces escribes, está compuesto de tal, tal y tal. ¿No es cierto? Ya, ahora el citosol tiene su citoesqueleto, entonces le pones citoesqueleto, ¿no? Por ejemplo, puedes hacer este resumen, o sea, lo que te estoy haciendo acá, lo puedes hacer hasta en la misma separata cuando estás repasando para tu examen. Y el citoesqueleto ya tiene las siguientes funciones, y acá le pones sus funciones, son tal, tal y tal, ¿ya? Y eso de ahí se divide, ¿ya? El citoesqueleto se divide. Entonces, dos estructuras. Entonces, una estructura que son los microtúbulos y otro los microfilamentos. Entonces, acá le voy a poner micro T y acá le voy a poner micro F. En el micro T, microtúbulos, tienes la proteína tubulina y en los microfilamentos tienes proteína, actina y miosina. ¿Ya? Entonces, eso puedes hacer mientras vas repasando. Te cuento, yo cuando estaba en la universidad, yo lo ponía así en mi separata. O sea, por ejemplo, iba escribiendo con mi lapicero o mi lápiz, mi portamina, más específicamente con mi portamina, iba escribiendo porque tenía la punta delgadita y había espacios bastante cortos, entonces ahí me ayudaba para ocupar esos espacios bastante pequeños o economizar espacio. Y ahí ponía para poder repasar.
Tenemos organelas celulares y en las organelas celulares tenemos que son estructuras constantes que desempeñan funciones vitales en la célula. Son como los pequeños órganos de la célula, o sea, las organelas, fíjate el nombre, organelas es ¿por qué? Porque son pequeños órganos de la célula, o sea, son como pequeños. O sea, realmente no son órganos, sino son como pequeños órganos, o sea, cumplen funciones parecidas a la que cumplen los órganos, ¿ya? Entonces, por eso, como tienen funciones parecidas a los órganos, entonces son organelas, pero son organelas de las células, o sea, esos que son como órganos en las células son las organelas celulares, ¿ya? Algunos me dirán, Miss, es muy obvio, ¿por qué me lo repite a cada rato? Lo que pasa es que para todos no es tan obvio, entonces por eso se los repito para que se les quede. Son estructuras constantes y estas desempeñan funciones vitales en la célula, o sea, vitales como ¿qué? Como las funciones que cumplen nuestros órganos en nuestro cuerpo, porque vas a ver que la célula, ¿ya? Tiene respiración celular, ¿ya? También hay nutrición celular. Entonces, eso también hacemos nosotros, nos nutrimos y también respiramos. Y la célula también lo hace. Disculpen los ruidos. Organelas membranosas, delimitadas por membrana. ¿Ya? Entonces tiene doble membrana y hay otras que tienen una membrana. Entonces está dividiendo en dos. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa puedo hacer ahí, Miss? Ahí puedes hacer lo siguiente. Por ejemplo, si tú tienes tu Word también, anda a la parte de dibujar de tu Word. Si tienes un lápiz óptico, también te ayudas, y si no, con tu dedito en la parte táctil, o si no, si le imprimes con tu lapicero lápiz, y haces lo siguiente. ¿Ya? Agarras y pones organelas celulares, y tienes, ¿qué cosa? Organelas, ¿ya? Organelas, por ejemplo, con doble membrana o no membrana, y tienes membranosas y no membranosas, ¿ya? Entonces, organelas membranosas, primero, ¿ya? Y las organelas membranosas, eso no parece un ratito. Las organelas membranosas tienen o una membrana o dos membranas, o una o doble. Y las otras son las organelas no membranosas, ¿ya? Vamos, la doble membrana se refiere a la mitocondria al plastidio. Entonces, esa doble membrana son la mitocondria y el plastidio, ¿ya? Y solamente una membrana o una membrana es el retículo endoplasmático, el lisosoma, el gliosoma, golgisoma, peroxisoma y la vacuola. Entonces, ahí en el otro ya son más, ya es una cantidad superior. Y entonces, ¿qué le vamos a poner ahí? Le ponemos que es el retículo endoplasmático, el lisosoma, ¿ya? Le ponemos glioxisoma, le ponemos el golgisoma y le ponemos peroxisoma y le ponemos vacuola. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya está. Organelas no membranosas, o sea, que no tiene membrana, ¿ya? Tiene ¿qué cosa? Al ribosoma, ¿ya? Entonces lo ponemos aquí, al ribosoma. Tenemos también al centriolo, tenemos también a los cilios, y tenemos a los flagelos, ¿ya? Entonces, así lo estamos dividiendo. Seguimos. La mitocondria. ¿Qué es la mitocondria? Recuerden qué cosa es de doble membrana. ¿Junto con quién? ¿Junto con quién? Plastidio. Gracias. Junto con los plastidios. Muy bien. La mitocondria, entonces, te dice así. A ver, ¿quién puede? Ramírez, Milagros, ¿puedes leer la mitocondria? Sí, Miss. Gracias, dime. Organela esférica o alargada de grandes dimensiones que presenta en sus dos membranas. Y la matriz, las enzimas necesarias para la respiración celular. Proceso por el cual se obtiene energía para el trabajo celular a partir de las moléculas nutritivas. Entonces sabemos que de dos membranas tenemos dos. Uno que es la mitocondria y otro que son los plastidios o llamados plastos. Entonces tenemos dos.
Pero ¿qué cosa hace la mitocondria? ¿De qué se encarga? Entonces ahí le subrayas que ella se encarga de la respiración celular. ¿Y qué es la respiración celular? Es el proceso por el cual se obtiene energía. ¿Y para qué me sirve esa energía? Para el trabajo celular. Y eso se hace a partir de las moléculas nutritivas. Entonces, respiración celular que me sirve para obtener energía para el trabajo celular. Entonces, subrayas obtención de energía para el trabajo celular. Ya está. Entonces ya sabes, pero y se te pregunta, ¿no? Si te pregunta qué forma tiene, entonces acá te das cuenta la forma que tiene, ¿no? Forma esférica. Ajá, forma esférica pero alargada, ¿ves? Tiene una forma alargada, esférica alargada, ¿sí? Ya está, entonces ya sabes que tiene una forma esférica y alargada, ¿sí? ¿Cuál es su función? Es necesaria para la respiración celular. ¿Ya? ¿Y para qué me sirve la respiración celular? Ajá, muy bien, Joel Ovalada. ¿Para qué me sirve la respiración celular? Me sirve para obtener energía. ¿Y para qué quiero obtener energía? Para el trabajo de las células. Muy bien, sigamos. Como son dos, y ya hemos hablado de la mitocondria, ahora vamos a hablar de los plastidios, también llamados plastos. Entonces, los plastos se subdividen en leucoplastos, ¿ya? Y en cromoplastos. Ahora, vamos a ver que dice que los plastidios son organelos, o sea, pequeños órganos como órganos, ya exclusivo de las plantas. O sea, esto de acá me lo subrayas porque esto es importante. Esto lo vamos a encontrar en las plantas y en algunos protozoarios. ¿Sí? Eso me lo subrayas. A ver, me preguntan. ¿Usted ha visto ¿Qué es protozoarios? Ya, ahorita vamos a ver, y es más, vamos a ver próximamente el reino protista, ¿ya? Pero aquí me han hecho una pregunta también en el chat justo antes que me hablaras, Kate, ¿ya? Me preguntaba Joel si en algún momento, sí, Joel, si en algún momento yo había visto, ¿ya? Algo por medio del microscopio, ¿no? Una célula, sí, es más en la universidad, pero cuando estudiaba, no historia, sino cuando estudiaba educación, el profesor nos hizo a todos sacarnos un cabello, ponerlo ahí, nos hizo sacarnos un poco de sangre y ponerlo ahí. Entonces sí he visto, y a mí me parecía sumamente interesante. Ya, sumamente interesante cómo se veía, porque son lentes de muchos aumentos y ves lo que parece que acá no hay nada, acá parece un cabello, se ve, no, de repente, depende del color que lo tengas, pero se ve una línea y punto. No ves nada más, ¿no? No ves nada más a simple vista, ¿no? Pero sí, es interesante. Y ojalá, pues, ustedes cuando estén en la universidad lo puedan hacer, porque diría el próximo año, pero el próximo año ustedes ya no están en el colegio, ¿no? Ahora, segunda pregunta, Cristel nos dice qué cosa o sea, acá te habla acerca de quiénes de los protozoarios. Entonces, plantas, cuando me dicen plantas, obviamente lo tengo en mente, pero cuando me digan protozoarios, voy a pensar en parásitos, ¿ya? Pensamos en parásitos y ahí podemos tener protozoarios también, ¿sí? Entonces pensamos en parásitos. Que algunos pueden habitar en aguas dulces o en aguas saladas, ¿ya? Entonces muchos de los protozoarios viven en zonas húmedas y son acuáticos en todo caso, ¿sí? Así que bueno, sigamos. Muchas gracias los dos por sus preguntas. Los leucoplastos, dice, ¿ya? Entonces almacenan sustancias, ¿no? Nutritivas. Almacenan, y acá, dice almacenan, por favor lo cambien, ¿sí? Que almacenan sustancias nutritivas. ¿Ya? Entonces, ¿se me escucha? Me acaba de escribir uno de sus compañeros diciendo que no se escucha bien. ¿Me están escuchando? Yo le escucho muy Sí, se entrecortado. escucha. A ver si se escucha entrecortado. Ya, si me escuchan entrecortado, lo siento, es mi internet. Trataré de arreglar eso próximamente. Estoy tratando de hacerlo. ¿Sí?
Pero dale, me preguntaron dos cosas, si había visto cosas en el microscopio, sí, si células, sí, había visto, me hicieron sacarme sangre y ahí células sanguíneas, me hicieron un cabello y algunas otras cosas, lo pusimos en el microscopio para poder divisarlo. Sí, me preguntaba Cristel que un protozoario qué cosa era, ¿por qué? Está bien, porque yo necesito que cuando leo tener en mente lo que estoy leyendo, ¿no? Y por ejemplo, un protozoario tiene que ver con qué? Tiene que ver con el reino protista, pero ¿qué cosa me viene a la mente? Parásitos. Y que muchos parásitos son acuáticos, ¿no? También. Sigamos. Leucoplastos que almacenan sustancias de reserva y los cromoplastos, ¿qué cosa hacen? Son pigmentos. Entonces ahí vamos a subrayar. Entonces, acá dice almacena. Entonces, almacenan, ¿qué cosas? Sustancias de reserva. Entonces, todo esto. Y cromoplastos son pigmentos, ¿ya? Que se encuentran en las partes coloreadas de la planta. Bueno, los pigmentos son no solamente los que le dan color, sino, por ejemplo, uno de ellos, que es el cloroplasto, sirve para hacer lo que es la fotosíntesis. Sigamos. Tenemos ahora el retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático también se subdivide. ¿Y se subdivide en qué? Se subdivide en retículo endoplasmático liso y en retículo endoplasmático rugoso. Ahora, recuerden que de doble membrana solamente eran dos, ¿no? Los plastidios y la mitocondria. Y de los dos, la mitocondria está en todas las células, pero los plastidios los vamos a encontrar en qué cosa? En las células de las plantas y de los protozoarios, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, vamos a ver por acá, retículo endoplasmático, ¿ya? Así en general, antes de subdividirlo, retículo endoplasmático es de una sola membrana, y de una sola membrana hay 6, de 2 membranas hay 2, ¿ya? Y entonces va a leer Jordan. Jordan, retículo endoplasmático, lee, por favor, hasta exportables, ¿ya? Vamos. Ya. Retículo endoplasmático. Estructura membranosa que se organiza formando tubos, canales y sacos aplanados. Se subdivide en retículo endoplasmático rugoso o granular, que posee ribosomas adheridos a su membrana. Participa en la síntesis de proteínas, sobre todo aquellos exportables. Entonces, hasta ahí tenemos que hay retículo endoplasmático y ese retículo endoplasmático se subdivide en dos. Jordan nos ha ayudado con uno, pero tenemos que ver que el retículo endoplasmático es una estructura membranosa de una membrana. ¿Y qué cosa hace? Está organizada por una serie de tubos y canales, sacos aplanados, pero este conjunto de canales está subdividido en dos. Uno es rugoso, que también se llama granular. ¿Y por qué es rugoso? Imagínate, disculpa la comparación, pero imagínate que tu cara, cuando estabas pequeño, ya, cuando estabas recién, de repente de 1 o 2 años, tu cara lisita estaba. Esa sería retículo endoplasmático liso. Pero cuando te hiciste adolescente, comenzaban a salir esas cosas fastidiosas, ¿ya? Los granitos. Y entonces tu cara estaba con granitos, granulada. Entonces sería la forma que tiene como unos granos, unas granulaciones que hace que no sea aplanado ni liso, sino sea rugoso. Ya entonces tenemos un retículo endoplasmático que es rugoso, pero ¿por qué es rugoso? ¿Por qué es rugoso? Ah, porque por ejemplo, en sus paredes, un ratito, vamos a cambiarlo. Ya. Suponte que esta es su pared, ¿ya? Esta es su pared, ya, esta es una de sus paredes, ¿ok? Ya, aquí estamos, en una de sus paredes, y aquí tiene, ¿qué cosa? Tiene unas bolitas. Estas bolitas que tiene aquí, ¿ya? Estas bolitas son sus granulaciones, pero estas tienen un nombre, y se llaman ribosomas, ¿ya? Y se llaman ribosomas. Entonces, estos ribosomas están sobre, ¿ya? Sobre el retículo endoplasmático. Entonces, cuando hay ribosomas, ¿ya? Sobre el retículo endoplasmático es rugoso.
O granular. ¿Y qué lo hace granular? Que tenga esos ribosomas que están adosados o adheridos. Quiere decir que el que no tiene se llamará liso, porque carece de ribosomas. Entonces, si carece de granos, es liso. Pero si tiene granulaciones, es rugoso. ¿Ya? Ahora, ¿para qué me sirve que tenga ribosomas? ¿Para qué me sirve? ¿Por qué? Porque los ribosomas ayudan en la síntesis de proteína. Entonces, si yo te pregunto en el examen, ¿qué retículo está ya en la síntesis de proteínas? Entonces tú dices, ribosomas, síntesis de proteínas. Los ribosomas están en el retículo endoplasmático rugoso. Entonces el retículo endoplasmático rugoso tiene que ver con la síntesis de proteínas. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos al liso. En el liso carece de ribosomas y este no participa en las proteínas, no en su síntesis, sino en la síntesis de lípidos. Entonces aquí le pongo síntesis de lípidos. Y también que carece de ribosomas. Mientras él los posee, el otro no los posee. ¿Ya? Entonces sería bueno que hagas este dibujito en tu separata, ¿ya? Para que sepas que eso que lo hace ser rugoso se llama ribosomas. ¿Y para qué me ayudan los ribosomas? Los ribosomas me ayudan en la síntesis de proteínas. ¿Ya? Muy bien. Vamos por acá. Un ratito más abajo para ver el aparato de Golgi. Espérate. Ah, acá se me escapó una letra. Lo siento, chicos. Si por ahí se escapó una letra, se la voy a sacar. Ya está. Conjunto de sacos membranosos aplanados. Mira, esto de acá, ¿por qué le dicen así? Porque mira, esto de acá dice que son un conjunto de sacos. O sea, por ejemplo, acá hay uno, ¿no? Entonces acá hay otro. Acá hay otro. Pero si te das cuenta, están aplanados acá. Y entonces se hace así, ¿no? Como que tú lo aplanes por los dos lados y queda así. Ese es el aparato de Golgi, un conjunto de sacos aplanados. ¿Ya? Ahora, sabemos que el aparato de Golgi es uno de los 6. ¿Ya? De los 6 que tienen una sola membrana. ¿Ya? Entonces están apilados uno encima del otro. Conjunto de sacos apilados uno encima de otro. Es como si fuesen bolsas sin asa. ¿Ya? O sacos, ya, sin asa, uno encima de otro y aplanados. Sigamos, ¿se encargan de qué? De colectar lo fabricado en el retículo endoplasmático. Miss, ¿en qué retículo? ¿En el liso o en el rugoso? De los dos. O sea, todo lo que sale del retículo endoplasmático, liso y rugoso, todo lo que sale de ahí va para acá. ¿Ya? Entonces colecta todo ello. ¿Pero qué sale de esos retículos? Ah, de esos retículos sale, ¿qué cosa? Proteínas. ¿Qué más sale? Sale lípidos. Entonces, ¿qué cosa colecta? Colecta proteínas y colecta lípidos. ¿Y de dónde sale eso? Del retículo endoplasmático. ¿Pero de qué retículo sale? Entonces, proteínas sale del rugoso y lípidos del liso. Lo concentra y combina con otras sustancias, los glúcidos, ¿ya? Para luego distribuirlos dentro de la célula o hacia el exterior cuando secreta. Quiere decir que las proteínas y los lípidos se van a sumar con los glúcidos. Y cuando se suman con los glúcidos, salen de la célula. ¿Ya? Salen de la célula o también pueden, ¿qué cosa? Distribuirse dentro de la célula. O se distribuyen dentro de la misma célula, que le voy a poner así, dentro de la misma célula, o salen de la célula. ¿Ya? De esta manera sintetiza a los lisosomas. ¿Ya? Muy bien. Y entonces, hablando de eso, lisosomas, que es una de las 6, la tercera que estamos viendo de las 6. ¿Qué es el lisosoma? Estructuras membranosas pequeñas, esféricas, ¿ya? ¿Y qué cosa pasa más con ellos? Contienen enzimas digestivas. ¿Como quién? Como las nucleasas y fosfatasas. Por eso se dice que son como pequeños órganos, porque, por ejemplo, acá también se habla de digestión. La digestión puede ser intracelular o extracelular. ¿Ya? Entonces, y cuando hay organelas ya deterioradas,
Entonces, ¿qué cosa hace? Hace autofagia, entonces se lo come. ¿Ya? Peroxisomas, estructuras membranosas que se encargan de degradar el peróxido de hidrógeno, o sea, el agua oxigenada, que es un desecho resultante del trabajo celular. O sea, cuando la célula trabaja, su desecho, ¿qué cosa es? El agua oxigenada. Y los peroxisomas lo degradan. Y los glioxisomas son estructuras membranosas presentes exclusivas en los vegetales. Aquí les subrayas que aquí solamente están en los vegetales. ¿Y qué cosa hacen? Transforman los lípidos en glúcidos. Ya se va a terminar la clase, chicos. Gracias por su atención. Por favor, si pueden, tenemos de repente unos minutos, pueden volver a ingresar 5 minutos.